Bien, continuamos con las complicaciones oculares, relacionado principalmente a dos patologías, también está relacionado con glaucoma, pero eso lo vamos a ver específicamente en la clase de glaucoma. En este caso tenemos retinopatía diabética y cataratas. Para la retinopatía diabética, una persona que desarrolla diabetes genera una retinopatía preproliferativa, donde tiene una agudeza visual normal. Y como vimos, por los cambios en la vasculatura, a medida que se dan las complicaciones, pasan de aguda a crónica, se pueden generar diferentes microaneurismas, diferentes hemorragias y diferentes exudados. Ahí del evento preproliferativo pasamos al proliferativo, donde se pierde la agudeza visual porque se genera una hemorragia vítrea, se puede desprender la retina, se cierran capilares que cambian su vasculatura y se genera nueva vascularización. ¿Sí? Todos fenómenos dados por la patología de base, que es el desarrollo de diabetes mellitus. Y en ese caso se puede generar también una maculopatía, que se produce la pérdida de la agudeza visual por la presencia de un edema macular, de diferentes exudados y de eventos de isquemia, ¿sí? de falta de irrigación o de oxigenación, dada por, como le decía, este cambio en la permeabilidad vascular y estos cambios tanto micro como macrovasculares que generan la retinopatía diabética. Hay algo importante que no había aclarado en la parte anterior, pero parecido, de manera similar a lo que pasa con hipertensión arterial. Si nosotros podemos pasar mucho tiempo sin ir al médico, sin hacer un examen clínico, cursar esa patología que en principio es silenciosa y enterarnos lamentablemente cuando decimos hacer un ensayo clínico y vemos que la glucosa en ayuno nos da por encima de 100, 110, es el valor de corte o el valor que está discutido. Entonces puede pasar mucho tiempo sin que nosotros sepamos esa situación y que lleguemos tarde y que ya veamos realmente las complicaciones oculares o las complicaciones que vimos anteriormente sobre la vasculatura. Por eso que siempre es muy importante y es muy aconsejable el tema de la prevención con respecto a este tipo de patologías. Bien, yendo a lo que trata, se genera una complicación también que es muy importante y prevalente, y el mecanismo fisiopatológico relacionado con eso tiene que ver con que tenemos un evento hiperglicémico, como dijimos, un descontrol de lo que es, o una falta de control, dado por un problema en la secreción de insulina o por una resistencia a lo que es la insulina, se da un evento de hiperglicemia. Eso incrementa mucho la glucosa en sangre y obviamente la glucosa en el humor acuoso. Ese aumento de moléculas de glucosa lo que hace es difundir al cristalino y convertirse en un alcohol que se llama sorbitol. Como ustedes saben, y ya lo han visto en fisiología, el incremento de una molécula, en este caso del sorbitol, que es un alcohol, hace que se genere la osmolaridad de lo que es el cristalino y que ingrese agua. Ese incremento de agua, ¿sí? Lo que hace es incrementar la presión osmótica de lo que son las células que conforman lo que está conformando el cristalino, y ese aumento de la presión osmótica lo que genera es un edema de las fibras del cristalino. ¿Sí? Ese incremento de la presión osmótica daña generando un edema, ¿sí? Dentro de la fibra del cristalino, y eso obviamente es lo que genera los cambios y la inestabilidad en la refracción que generan las complicaciones como son las cataratas, como vemos ahí en la imagen, una cataratas que viene de una complicación dada por una diabetes mellitus. Pero bueno, tengamos en cuenta que el mecanismo es ese: hay una desregulación de la glucosa en sangre, incrementa la glucosa en el humor acuoso, esa glucosa difunde hacia el cristalino y se transforma en sorbitol. Esa presencia de ese alcohol lo que hace es que haya un cambio osmótico, ingresando agua, aumentando la presión osmótica en lo que es el cristalino, y ese aumento de la presión osmótica obviamente genera un edema de esas fibras que hace que se cambie los índices de refracción, y es por eso que conllevan a complicaciones oculares. Bien, por último vamos a ver cuáles son las fisiopatologías de las complicaciones crónicas cuando tenemos eventos de hiperglucemia, es decir, de glucemia no controlada, de glucemia por arriba de lo normal en sangre. Y tenemos tres vías. La primera es la formación de productos de glicosilación avanzada, que son la PGA o H en inglés. Después tenemos alteración de la vía de los polioles y estrés oxidativo. Bueno, los productos de glicosilación avanzada generalmente siempre están presentes. El tema es porque se producen
en eventos normales. El problema es que obviamente tu producción se incrementa mucho con la presencia del fenómeno de hiperglicemia. Tenemos diferentes proteínas de vida media larga que se empiezan a acumular, se estructuran, forman diferentes enlaces, que lo que hacen es que atrapen diferentes componentes plasmáticos como son las lipoproteínas. Como la LDL, por ejemplo, que favorece la formación de ateromas y bueno, sabemos que esto tiene complicaciones cardiovasculares muy importantes porque de alguna manera genera procesos de isquemia obstruyendo el normal o el corriente pasaje de la sangre en las diferentes arterias y venas. También sabemos que este tipo de productos pueden unirse a diferentes receptores, aumentando la migración de leucocitos, se liberan diferentes tipos de moléculas quimioatractantes y citoquinas que aumentan mucho la permeabilidad endotelial, generando diferentes cambios en la vasculatura, como vimos anteriormente. También debemos tener en cuenta que, como ya vimos, se altera la vida de los polioles, hay una conversión como vimos anteriormente, para explicar el mecanismo fisiopatológico en lo que es las cataratas. Esa hipoglucemia en aquellos tejidos que no necesitan de la insulina lleva a un incremento muy grande de esa glucosa intracelular, que hace que se convierta en sorbitol, que es un poliol, y que pueda aumentar mucho la osmolaridad, ¿sí? Porque tenemos una conversión del sorbitol en fructosa. Eso hace que ingrese agua a la célula, que aumente la presión osmótica y que genere una lesión osmótica muy grande, como se da en el cristalino. Y que, bueno, como vimos anteriormente, eso explique el daño que hay en el cristalino, sobre la fibra del cristalino, y que explique la pérdida de visión dada por una pérdida en la refracción. También con la acumulación de sorbitol tenemos diferentes lesiones en diferentes células, ¿sí? Como habíamos visto, en lo que es problemas de microneurisma en la retina, y también explica por lesiones de células de Schwann lo que es la neuropatía periférica, lo estuvimos viendo anteriormente. Por último, hay un incremento en la producción de estrés oxidativo. Estas especies reactivas de oxígeno producen una conversión de lo que es oxígeno a superóxido, a peróxido de hidrógeno y últimamente o finalmente a lo que es el radical hidroxilo, que es una especie reactiva de oxígeno que genera daño celular muy grande, genera daño sobre lípidos, sobre proteínas, sobre moléculas de ADN, produciendo en estas últimas mutaciones diferentes roturas de las moléculas de ADN, produciendo plegamientos anormales o incompletos de diferentes proteínas, lo que genera proteínas que son disfuncionales, y después obviamente genera la oxidación de ácidos grasos, lo que rompe o daña la membrana celular, que está conformada por ese tipo de moléculas, y a su vez por diferentes organelas que también tienen ácidos grasos en su composición. Obviamente tenemos sistemas de defensa para este tipo de estrés oxidativo, que lo que hacen es convertir estas moléculas en otras moléculas que no son dañinas, pero bueno, lo que se sabe en lo que es la diabetes es que todo este proceso inflamatorio, ¿sí? Lo que hace es disminuir mucho esos procesos de defensa y se sobrepone o se incrementan mucho los valores de las moléculas relacionadas con el estrés oxidativo. Entonces, todos estos fenómenos de complicaciones crónicas están de alguna manera explicados por ese incremento de la glucosa en la sangre. Bien, por último vamos a ver cuál es el tratamiento. No vamos a invertir mucho tiempo en esto porque ya les había comentado que la parte farmacológica la van a ver en detalle en la materia que consigue a esta, que continúa, que es farmacología, pero saber y tener en cuenta que tenemos una terapia no farmacológica y una terapia farmacológica. La terapia no farmacológica, al igual que la hipertensión y al igual que la obesidad, proponen un plan de tipo físico-psíquico donde se mejore el plan de alimentación y obviamente se incluyan alimentos bajos en calorías y que no tengan altos niveles de azúcares y de hidratos de carbono, y se complementa con una actividad física que conlleve a disminuir todo lo que son triglicéridos, grasas. Para terapia farmacológica tenemos dos grandes grupos, la diabetes mellitus tipo 1, que ya adelantamos que sí o sí necesita la administración externa o exógena de insulina, porque al haber destrucción de las células beta del páncreas, no hay producción de insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2 tiene diferentes fases o diferentes estadios. Puede haber una monoterapia, ¿sí? Con diferentes tipos de medicamentos, o una terapia combinada que incluya
un medicamento que sea hipoglucemiante, que de alguna manera regule la glucosa en sangre, y en algunos casos donde la diabetes está más agravada, se generan pacientes que son insulino dependientes y a los cuales tenemos que administrarle insulina. Dentro de esa terapia se puede combinar con diferentes tipos de fármacos. Tenemos biguanidas, que son la metformina, muy conocido, que lo que hace es disminuir la producción hepática de glucosa. Después tenemos diferentes sulfonilurias, que aumentan la secreción de insulina para que ésta tenga efecto, aunque recordemos que muchas veces en la diabetes mellitus tipo 2 eso no es importante porque se ha generado resistencia periférica a la acción de la insulina, por lo cual incrementar mucho su secreción no va a tener grandes efectos. Después tenemos diferentes tipos de moléculas que incrementan la sensibilidad a la insulina bueno, y tenemos moléculas que modulan la secreción de insulina y aumentan la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón, que era una molécula de una manera antagónica contrapuesta a las acciones de la insulina. Bueno, tenemos, como ya habíamos visto, para hipertensión, para la diabetes también, terapia no farmacológica, abocada a un plan de alimentación y actividad física, acompañado generalmente con una terapia psíquica que acompañe ese desarrollo, y una terapia farmacológica que está dividida en si el paciente es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Por último, dejo un caso clínico que quiero que resuelvan y que consulten, con una serie de características. Muy importante hacer una anamnesis, una historia clínica, preguntar y evaluar cuál es la condición del paciente, saber hacer un examen físico para ver cuáles son los valores de hipertensión arterial, si tiene sobrepeso, calcular un índice de masa corporal, y obviamente lo que aboca a ustedes, y es lo que vamos a explorar en el resto de la materia, hacer un análisis oftalmoscópico para ver cómo están ciertas características del ojo que me puedan llegar a llevar a sospechar de que este paciente tiene hipertensión, tiene diabetes o tiene alguna otra anomalía. Por último, les dejo la bibliografía que utilicé, ya se los comenté anteriormente en el Moodle, en las cátedras virtuales. Les puse el módulo respecto a patología humana de Robbins. Céntrense porque ese módulo tiene otras patologías relacionadas con el páncreas. Céntrense en la parte de diabetes mellitus y cualquier cosa me consultan. Bueno, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, estamos abiertos a todo tipo de consultas.